Buenas tardes desde Karting Iberia. Bienvenidos. Soy Antonio Escudero. Me encuentro junto con Vicente Vázquez para presentaros el nuevo webinar que los que asistieron al anterior sabéis que este es continuación del anterior, es la continuación del webinar de soluciones Karting para espacios reducidos. Deciros que como ya os dijimos la otra vez, que en vuestra pantalla a lo largo de la presentación tenéis un chat en el cual podéis ir haciendo las preguntas que se os vayan ocurriendo, que tengáis interés, y al final de la presentación intentaremos dar solución, dar explicación a respuestas. Deciros también que a veces los comentarios que se ponen o las preguntas son demasiado sintéticas y entonces no las acabamos de entender muy bien y por eso en alguna ocasión no hemos dado respuesta. Si veis que no os damos respuesta y tenéis interés en ello, pues enviarnos un correo y estaremos encantados de daros la respuesta correspondiente. El webinar de hoy, como continuación del anterior, va, como he dicho, soluciones Hardening para espacios reducidos. En este caso estarán basados sobre la tecnología de fijación a cable CRIM, que es la tecnología que optimiza mejor el espacio, que ocupa menor espacio dentro de un aislante y por lo tanto nos permite unas mayores posibilidades de densidad de contactos. En el anterior planteamos dos situaciones de mercado que nos encontramos habitualmente en el mercado. En este caso abordamos esta que veis aquí, que es dar solución alternativa más compacta y sin necesidad de utilizar herramientas especiales a los conectores que se utilizan habitualmente para resolver las aplicaciones de mercado, que se utilizan de forma, sobre todo, por inercia o porque es lo que siempre se ha montado, y que se pretende que sean conectores que no requieran una herramienta especial, que se puedan resolver montar con el destornillador. Esto es lo que hablamos la semana anterior, proponiendo conectores pequeños de pequeño formato que nos permiten solucionar estas aplicaciones. La siguiente situación identificada en el mercado era la situación en la que se necesitan conectores compactos para equipos que cada vez son equipos más reducidos, de menor tamaño, porque es lo que exigen los tiempos que vivimos, ¿no? Poníamos como ejemplo accesorios de maquinaria, accesorios de herramientas o equipos distribuidos o equipos electrónicos industriales también, podría ser un ejemplo, o botoneras de mando, por ejemplo. Todos estos equipos y muchísimos más necesitan ser alimentados normalmente, necesitan enviar o recibir señales y muchos de ellos necesitan comunicarse con la parte central de la máquina. Y esto es lo que vamos a abordar hoy. Aquí ya no tenemos la restricción de que no se requieran herramientas especiales y lo que vamos es a proponer el conector en las carcasas más compactas y con la mayor densidad de contactos, tanto de potencia como de señal y comunicación. Para ello vamos a utilizar como hilo conductor a lo largo de toda la presentación dos aplicaciones que es fácil que encontremos en el mercado. Una aplicación sería para dar continuidad, sería una aplicación de potencia para dar continuidad o conectar un motor que podría estar en torno a los 30 amperios, un requerimiento de alimentación de 30 amperios, 3 fases más tierra, en el cual habitualmente, si fijamos cómo resuelven en el mercado este tipo de conexionados, lo suelen hacer con los conectores de toda la vida, los conectores habitualmente que se utilizan para la mayoría de aplicaciones, como en este caso son el conector el conector K4/0 y el conector HSB. Son los conectores que cuando el requerimiento de la aplicación sobrepasa los 16 amperios que puede aportarnos la serie E, la serie habitual, la serie de 6, 10, 16, 24, estos cuatro tamaños, cuando requieren mayor intensidad que estos conectores de 16 amperios, entonces la alternativa habitual hasta ahora sigue siendo así, es ir a conectores de este tipo, que también la fijación a cable en los dos es por tornillo y que son conectores que tienen un tamaño 16, van en carcasas tamaño 16. Y seguramente la mayoría de las ocasiones un porcentaje muy elevado utilizarían esta solución, la solución que la mayoría conocen.
El otro ejemplo de aplicación sería una aplicación de señal, que es habitual que nos encontremos también en el mercado para pasar señales, señales de comunicación, señales de campo, en el cual probablemente si la propuesta que nosotros hacemos es que el requerimiento sea entre 17 y 20 señales, que eso sea la necesidad de la aplicación. Habitualmente se vendría haciendo con un conector, resolviendo con un conector que es la que la gente tiene en stock o encuentra rápidamente, de HAM24E, de fijación a tornillo, y quien le preocupase en ese caso su aplicación y se moviese un poco, buscase algo más de información, probablemente iría a parar, que es lo que nos encontramos habitualmente, a un conector HAM24DD, buscando un conector más pequeño, más compacto, que se adapte mejor a la aplicación. Estas serían las dos soluciones que habitualmente nos podríamos encontrar en el mercado. El 24E sabéis que va en el tamaño 24 y el 24DD va en el tamaño 6B, tamaño bastante más pequeño. Estas dos aplicaciones les iremos dando respuesta, iremos haciendo propuestas a lo largo de la presentación a medida que vayamos viendo las carcasas aislantes que os vamos proponiendo, de pequeño tamaño, pequeño formato. Vamos a entrar muy rápidamente a explicaros lo que es las ventajas de la terminación a cable crimpada, de engaste, de crimp, que va a ser la que nos aporte, como comentaba en un principio, la mayor densidad de contactos en un espacio muy reducido. Como digo, es la que nos aporta la tecnología que hoy por hoy nos aporta mayor densidad de contactos, nos permite un rango de secciones de cable muy elevado, desde secciones muy pequeñitas a secciones grandes, simplemente utilizando contactos que en la parte trasera se ajustan a estas diferentes secciones. Nos ofrece una resistencia a la tracción de estos contactos en función del tipo de engaste que se haga. Según la herramienta que se utilice, nos puede ofrecer un engaste de 4 puntos de cierre o un engaste como el que veis a la izquierda, que es el más utilizado en general porque la resistencia a la tracción no tiene unos requerimientos muy elevados, muy extremos. Sectores muy concretos en los que la seguridad es muy importante, como el sector ferroviario, normalmente se utiliza la herramienta que nos proporciona este tipo de crimpado, de engaste. Y por último, pues evidentemente se utilizan herramientas de engaste. Es necesario utilizar una herramienta de engaste para poder hacer la fijación al cable y si se quiere extraer el pin del acceso aislante, hace falta una herramienta de extracción. Vamos a las carcasas que utilizamos en el webinar anterior como carcasa de referencia, carcasa pequeña y compacta, porque todo el mercado la conoce y la ha utilizado y está en todos los sitios, que es la carcasa tamaño HAM3A, que es una carcasa, por otro lado, es muy versátil. Es una carcasa que la tenemos en versiones plásticas y metálicas y en el caso que las aplicaciones sean de ambientes agresivos, tenemos acabados, terminaciones de estas carcasas para aguantar y resistir estos ambientes. Es la carcasa, la gama M y la gama HPR, que en el caso del HPR además nos ofrece unos IPs elevados, más elevados. En el caso de que el ambiente sea realmente extremo, dispondríamos de versiones de acero inoxidable. Y si tenemos aplicaciones en las cuales las interferencias electromagnéticas sean un problema, pues tenemos estas mismas carcasas con acabados EMC. Para aplicaciones que requieren una seguridad intrínseca, tenemos también las carcasas ATEX. Son carcasas que nos valdrían para dar continuidad y conectar aplicaciones de seguridad intrínseca. Bueno, contando con estas carcasas, con toda esta versatilidad que nos ofrece esta carcasa, tamaño HAM3A, pasaríamos a los aislantes que pueden colocarse dentro de esta carcasa, que puede recepcionarse dentro de esta carcasa. Esta página que veis aquí era la que mostrábamos en el webinar anterior, que era justamente, no se necesitaban para estos aislantes herramientas especiales, simplemente con un destornillador era suficiente, o con una llave Allen, o simplemente en el caso de comunicación, desplazamiento de aislante. Esto lo resolvíamos de esta forma y ahora a estos aislantes añadimos los aislantes que nos ofrece la tecnología CRIM de engaste, que serían todos estos de aquí. Yo en este caso os propongo que os fijéis especialmente en estos dos aislantes que son muy poco conocidos y nos van a dar muchísimo juego, que es el HAM Q3/0 y el 4/0. Estos son 3 contactos más tierra y estos 4 contactos que, como veis, soportan 40 amperios
En el caso del 3 más tierra, 400 voltios, y en el caso del 4, 830 voltios, con un rango de secciones de 1,5 a 10 milímetros cuadrados. Esto en cuanto a potencia. En cuanto a señal, os propongo que os fijéis en este de aquí, que es un conector, es un aislante de alta densidad, que carga, se pueden cargar 21 contactos para pasar señales. Vamos a ver qué es la propuesta que os hacemos para resolver este tipo de aplicaciones que normalmente, el tipo de aplicación de potencia que normalmente hemos dicho que se resuelve actualmente, lo más habitual es que se resuelva utilizando estos dos tipos de conectores. Este tipo de conector, el de arriba, es un conector que tiene 4 contactos, normalmente es el de 4 contactos el que utiliza la gente, 4 contactos de 80 amperios, fijación a cable. Y este de aquí el HSB, es el que son 6 contactos que soportan 35 amperios por contacto. Nuestra propuesta sería este conector. Como habéis visto, el aislante que os enseñaba anteriormente sería el Han Q3/0, que nos permite pasar 40 contactos, 40 amperios por contacto, y lo podemos alojar, como habéis visto, en la carcasa tamaño Han 3A. En un espacio muy reducido podríamos resolver lo que hasta ahora resolvíamos con conectores muy grandes. ¿Qué nos supone en cuanto a ahorro de espacio esto? Nos supone un ahorro de espacio del 75% de espacio. Y para cerrar el círculo y ver lo atractivo que puede llegar a ser esta solución, vamos a ver qué supone si comparamos los PVPs de las diferentes soluciones. Si comparamos los PVPs, vemos que utilizando el tamaño Han Q3/0, el ahorro en precio es un 68%, más barato que la solución 4/0, K4/0. Y es un 57% más económico que la solución HSB. De esta forma, pues la propuesta que hacemos al mercado técnicamente es casi inmejorable, me atrevo a decir, y económicamente, como podéis ver, es muy atractiva. En cuanto al ejemplo de aplicación de señal. Perdón. Os voy a enseñar, dejadme que os muestre estos conectores físicamente como son. Veis el tamaño de los conectores. No os fijéis en los aislantes. Los aislantes no solamente en los tamaños. Los dos conectores, el HSB y el K4/0, van en carcasas de este tamaño que veis aquí. Y el tamaño Han 3A, en el cual colocaríamos el Q3/0, sería este tamaño de aquí. Solamente fijaros en cuanto a los tamaños de las carcasas, no en cuanto a los aislantes que están puestos. No teníamos los aislantes en este caso que os hemos presentado, pero por lo menos quedaos con el ahorro de espacio que significa esto en un equipo que necesite, que sea pequeño y que necesite, es un equipo compacto. Bueno, vamos a seguir con nuestra propuesta. Vamos a seguir con nuestra propuesta para resolver la aplicación de señal. Hablábamos que el requisito de la aplicación era entre 17 y 20 contactos y que habitualmente se resolvía de esta forma. Lo más normal es que utilice utilizando un Han 24E en un tamaño 24 o un Han 24DD en un tamaño 6B. Nuestra propuesta es el aislante 21, el Han Q High Density de 21 contactos colocado en una carcasa Han 3A. El ahorro de espacio que tenemos en este caso respecto al tamaño 24 es un ahorro del 79% de espacio. Y en cuanto al tamaño 6B, es un ahorro de un 62% de espacio. ¿Qué tenemos en cuanto al precio? Comparando PVPs, pues que el ahorro es el 42%, o sea, es el 42% más barato en el caso de utilizar un 24E y es el 65% más barato en el caso de compararlo con un Han 24DD. Vemos que aquí también la propuesta es inmejorable en cuanto a la reducción de espacio y a la reducción de precio en este caso. Dejadme que os enseñe
los tamaños de los que os estamos hablando. En este caso, como veis, estamos pasando de un tamaño 24, que aquí el aislante sí que es el T24E, en la carcasa 24, a un tamaño, como estáis viendo aquí, que es el High Density de 21 contactos en una carcasa Han 3A. Veis el ahorro de espacio, y en el caso que del 24DD, el 24DD se montaría en una carcasa de este tamaño, en una carcasa 6B, y lo compararíamos con la carcasa Han 3A recepcionando el High Density. Como veis, este sería el ahorro de espacio en este caso. En este caso no os fijéis en el aislante, aquí iría un 24DD con 24 contactos, y este sería el ahorro de espacio que tenemos. Como veis aquí, esto sería lo que hay en el mercado y esta sería nuestra propuesta. Bueno, vamos a continuar con el resto de carcasas que ya en el anterior webinar os habíamos planteado también, aparte de la carcasa tamaño Han 3A, que era la carcasa de referencia, por lo conocida, porque está muy implantada en el mercado, y os habíamos presentado también estas otras carcasas que son poco más grandes que las Han 3A, y alguna de ellas, como es esta de aquí, la Modular Eco, es un poco más pequeña el espacio que necesita que la Han 3A. Las demás son, tanto la Modular Compact como la Modular Twin, la Twin, son un poquito más grandes que la Han 3A. Bueno, si tenemos en cuenta estas carcasas, esto es lo que os presentamos en cuanto a los aislantes que se pueden recepcionar en estas carcasas. Son aislantes que, como requería el webinar anterior, no necesitan herramientas especiales, con un destornillador es suficiente o una llave Allen. Y ahora lo que ampliamos los aislantes que os presentamos en el anterior webinar con estos aislantes que requieren de engaste. Estos serían los aislantes para aplicaciones de potencia y señal, como veis aquí, y yo os propongo que os fijéis en estos dos aislantes. En el aislante, el módulo Han CC, que son 4 contactos de 40 amperios, y el módulo Han CD, que son 3 contactos de 40 amperios, pero que además pueden tener 4 contactos más de señal. En el caso de aplicarlo, por ejemplo, para un motor, podríamos utilizar estos contactos si se necesitasen para pasar la conexión de un freno o de un sensor de temperatura, que es muy habitual en las aplicaciones que se encuentran en el mercado. Y el otro aislante que me gustaría que os fijáis, el otro módulo, es este de aquí, que es el de 25 contactos, el de alta densidad de 25 contactos, que carga contactos sub-D. Como veis, muchos contactos en un espacio muy pequeño, y para eso requiere un pin sub-D, que es un pin más pequeño. Si la densidad que se requiere no es tan grande, por ejemplo, con 17 contactos, como en este caso, es suficiente, pues tendríamos que este aislante en el cual, en lugar de cargar pines sub-D, carga pines D, que es un pin más robusto, y que nos da otras prestaciones. En cuanto a los módulos de comunicación que podrían recepcionar estas carcasas y que en este caso requerirían engaste o CRIM, pues, o otro tipo de fijación, una herramienta especial para conectarlos, pues serían estos módulos, como veis. Yo aquí os pido por favor que os fijéis especialmente en estos módulos de aquí, que son módulos apantallados, que serían para pasar comunicaciones, que normalmente todas ellas requieren un apantallamiento. Estos de aquí, tenéis aquí para pasar comunicaciones megabit, o este de aquí, que sería para pasar una aplicación, por ejemplo, típica, que sería para pasar un encoder, en el cual necesitásemos hasta 8 contactos y que fuesen apantallados. Tiene una única salida, con lo cual le podríamos dar una continuidad a la pantalla con de un único cable. Y tenéis este aislante de aquí, que es un aislante totalmente apantallado, que carga pines sub-D también, como en el caso anterior, y que puedes cargar 20 contactos. 20 contactos en un módulo con continuidad de pantalla. Si vamos a la aplicación, en este caso la propuesta con estas carcasas, con ese tamaño de carcasa, que os daríamos partiendo de que esta es la solución que habitualmente sería fácil que nos encontrásemos en el mercado. Nuestra propuesta es esta. Sería una carcasa, en este caso una carcasa modular compact, en el cual podríamos colocar un aislante de 4 contactos de 40 amperios, de engaste, de CRIM. En este caso, como veis,
el ahorro de espacio sería del 70% respecto a lo que habitualmente encontramos en el mercado. Y si miramos el precio, comparando PVPs, el ahorro que tendríamos sería del 46%. Aquí también la propuesta, como veis, es redonda, tanto en un aspecto como en otro, es, yo diría que inmejorable. En este caso de aquí el ahorro es del 29%, porque esta solución, lógicamente, es un poco más económica que la otra. Nuestra propuesta en cuanto a la aplicación de señal, que el requerimiento era de entre 17 y 20 contactos. Esto es lo que hemos dicho que nos encontraríamos, cómo está solucionado habitualmente en el mercado, por gente que no esté demasiado informada o tire de los conectores habituales. Y nuestra propuesta en este caso sería esta. Sería la misma carcasa compact, utilizando el módulo de alta densidad, high density, que puede recepcionar hasta 25 contactos. 25 contactos que hemos dicho que son contactos sub-D. En este caso el ahorro de espacio sería, si lo comparamos con el tamaño 24, sería del 75%, y con el tamaño 6 sería del 65%. Y en cuanto al precio, el ahorro sería del 6,6%. Aquí ya no es tan grande, pero como veis, las prestaciones que nos ofrece y los contactos que podemos llegar a pasar son bastante superiores, ¿no? Dejadme que os enseñe en este caso primero las carcasas. Tenéis aquí, esta es la carcasa modular Eco, esta otra sería la carcasa modular Compact y aquí tenéis la carcasa Twin, ¿vale? Son carcasas, como veis, respecto al tamaño Han 3A, son carcasas que siguen siendo muy pequeñas estas carcasas. Dejadme que os ponga el 3A aquí para que lo podáis ver. Y el espacio que necesitan, como veis aquí, es un espacio que, teniendo en cuenta que el Han 3A necesita este espacio para poder cerrar y abrir la carcasa, en el caso este, por ejemplo, la modular Eco no necesita este espacio, por eso el espacio requerido entre una y otra es relativamente pequeño. Esta carcasa, al final, la superficie que acaba necesitando es igual, es un poquito menor que la Han 3A, aunque así a simple vista, por el volumen que ocupa, no sea esta necesidad. No sea esta la apariencia, perdona. Os quería enseñar también, no sé si lo vais a poder ver, si va a poder enfocar bien la cámara. Quiero enseñaros los contactos. Aquí tenéis dos contactos. ¿Veis? Esto es un contacto D y esto es un contacto sub D. Esta es la diferencia de tamaño entre estos dos contactos y por supuesto entre ellos hay una diferencia en cuanto a la robustez de la solución que podemos ofrecer. Si volvemos a la solución que os presentábamos anteriormente, que aquí os proponíamos este módulo que carga contacto sub D. Otra posibilidad, teniendo en cuenta que la aplicación es de entre 17 y 20 contactos, sería el módulo de 17 DDD, que en este caso cargaría contactos D. Sería un conector más robusto en este caso y que nos ofrecería una mayor garantía en cuanto a en el caso de que tenga que conectarse y desconectarse muchas veces por gente que a lo mejor no le iba a dar mucho mimo a la hora de hacer las conexiones y desconexiones. Bueno, estas son las opciones que os queríamos presentar. El ahorro de espacio, perdón, no había dicho que el ahorro de precio en esta segunda comparativa, nos había dicho que el ahorro de precio, comparando los PVP, sería del orden del 27%. Y ahora pasamos a la carcasa Han Compact, que era otra de las carcasas que os habíamos presentado en el anterior webinar y que es una carcasa que es poco mayor que la carcasa Han 3A. Para esto va a seguir con la presentación Vicente, mi compañero Vicente. Hola, gracias, Tony. Bueno, buenas tardes. A partir de ahora vamos a hablar un poco de la carcasa Han Compact y de los aislantes. Es una carcasa que tiene sus propios aislantes y en este caso vamos a ver las diferentes opciones que podemos encontrar para reducir los ejemplos que habíamos visto anteriormente. Antes de nada, indicar que la carcasa Han Compact tiene varias versiones. Tiene tanto versiones plásticas como versiones metálicas y también versiones EMC para evitar interferencias electromagnéticas en las señales.
La anterior sesión habíamos visto estos módulos que no necesitaban de herramientas para poder realizar la conexión. En este caso teníamos 4/2 más tierra, 8 contactos y también un módulo RJ45 IDC con contactos para pasar una pequeña potencia. Si miramos las versiones que tenemos de engaste, también tenemos de engaste el 4/2, pero con la diferencia de que ahora la sección que podemos meterle es más grande. Cuando utilizábamos terminación axial no podíamos llegar hasta 6 milímetros cuadrados de sección, cosa que ahora sí que podemos hacer. Tenemos la terminación de engaste, que en este caso llega hasta 4 milímetros, cosa que en la anterior versión solamente llegaba hasta 2,5. Y tenemos un nuevo conector que nos permite hasta 17 contactos en el mismo tamaño. En este caso, si vamos a los ejemplos que habíamos visto anteriormente, en el ejemplo de potencia teníamos la versión con el K4/0 y el HSB, pero en este caso, ahora, con el Han Compact podemos utilizar el Q4/2. En este caso, con el Q4/2 podríamos reducir hasta un 73% el espacio ocupado por las anteriores soluciones. Aparte, también hay una reducción de precio. En el caso del K4/0 es de un 43%, mientras que en el HSB la reducción de precio es de un 24%. Para poder dar una idea de cómo son estos conectores, el tamaño que tienen, en este caso activamos la webcam y en este caso podéis ver 3 ejemplos. Como habíamos comentado, tenemos carcasas metálicas y también carcasas de plástico. Además, la gama Han Compact nos permite tener bases a empotrar, de superficie o de prolongadoras, como en este caso. Una cosa importante que queríamos comentar respecto a la base es que, si os fijáis, la terminación está dentro de la base. En este caso, los agujeros que hacen la fijación al panel o a la superficie o donde queremos colocar esta base están en el interior. Cosas que, si cogíamos el 3A, en el 3A están en la parte exterior del conector, lo que da, pues, o hace ocupar un poco más de espacio. ¿Vale? Por otro lado, si vamos al ejemplo anterior, en la versión de señal, si tuviéramos que conectar 17 señales, en vez de utilizar un tamaño 24B o un tamaño 6B, con el 24E y el 24DD, en este caso nos podríamos ir al módulo de 17 contactos. En este caso, con este módulo y también el mismo tamaño que el anterior, podríamos tener una reducción de 72% respecto al tamaño 24B y de un 66% respecto al tamaño 6B. Para que podáis apreciar la diferencia que hay entre estos dos tamaños, vamos a colocar al lado de la base anterior lo que es un tamaño 24B y lo que es un tamaño 6B. Como podéis apreciar, la reducción es considerable en este caso. Ya para acabar la sesión de hoy, no nos queríamos ir sin comentar una gama que a lo mejor no es tan conocida, que es la gama Push-Pull. Ay, perdón, se me olvidaba, hay una reducción de precio en este caso de un 4%, sin embargo, en la otra, comparada con el tamaño 6B, se encarece un poco la solución, pero creemos que con la prestación de reducción de tamaño vale la pena, ya que estamos hablando de, en este caso, también contactos a crimpar en ambos casos. Está claro que si el cliente se decanta por una solución de tamaño 6B, es quizá también porque está buscando una reducción de tamaño y en este caso entendemos que los costes asociados a esta solución es algo beneficioso de cara a él. Y ahora sí, vamos a comentar lo que es la gama Push-Pull. La gama Push-Pull son una gama de conectores cuya principal
ventaja es el tipo de enclavamiento que utilizan. En este caso, si os fijáis, no tiene ningún tipo de garra, porque aquí el enclavamiento no es exterior, sino que es interior. De esta manera, como su propio nombre indica, para poder realizar la conexión únicamente hay que empujar y luego para poder desconectar, tirar. Pero tiene una particularidad. La particularidad es que para poder extraerlo, si tiramos desde el cable o desde el prensastopas, no se inicia no se extrae el conector, únicamente cuando tiramos del cuerpo. En este caso, para que podáis verlo, vamos a activar la webcam y aquí presentamos pues un conector push-pull. Por un lado tenemos la carcasa y por otro lado la base. Para que podáis apreciar lo fácil que es realizar la conexión, como veis aquí, entramos, presionamos, ahí hace un clic y ya está, simplemente ha sido pulsar. En cambio, para luego extraer, si tiramos del hilo, no puede salir, pero si al contrario tiramos del cuerpo, sin demasiada dificultad hemos podido extraerlo, ¿vale? Comentar que con la gama push-pull tenemos diferentes tipos de versiones. En este caso tenemos versiones plásticas y también versiones metálicas. Aparte de que tenemos dos tamaños. Aquí, por ejemplo, podéis apreciar el tamaño 4 y el tamaño 14, que realmente no es muy exagerado a la hora de ver las diferencias. En este caso, para que lo podáis apreciar, vamos a colocarlos otra vez en la webcam. Y en este caso podéis apreciar el que hay aquí, este es un tamaño 4 y aquí este es un tamaño 14. Si los comparamos con un 3A, por ejemplo, ambos tamaños son bastante más pequeños. ¿Vale? Hay una particularidad realmente interesante en estos conectores y es que el hecho de que no necesiten de un enclavamiento exterior para poder realizar la conexión permite que el espacio que necesitan dentro de un equipo para poder manipularse sea inferior. Esto es decir, que podemos apilar varios conectores uno al lado del otro. En este caso, aparte de tener una reducción de tamaño, también tenemos una reducción de espacio entre ellos. En el tamaño del 3A siempre hay que tener en cuenta esta cota, esta dimensión que hay aquí, que corresponde al espacio que necesita el enclavamiento. Sin embargo, con el push-pull no tenemos esa desventaja. Esto nos da una reducción, contando este factor, de un 40% en el mejor de los casos con el Han 3A. Para que podáis ser testigos de esta diferencia, aquí ahora vamos a presentar en la webcam una comparación de las bases. ¿Vale? En este caso tenemos dos bases de tamaño 4A, para que podáis ver, están apiladas, dos de ellas aquí, mientras que en esta otra parte de aquí tenemos el 3A, con el problema añadido de tener que dejar un espacio al lado para el enclavamiento, mientras que aquí no es necesario, únicamente tenemos que tener en cuenta el espacio disponible para poder meter los dedos y realizar la extracción. Vale. Dentro de la gama push-pull, ¿qué tipo de conectores podemos encontrarnos? Podemos encontrarnos conectores tanto de potencia como de señales y como de comunicación. Ahora vamos a detallar un poco cada uno de estos casos. Vamos a empezar con los de potencia y en este caso tenemos una variante que es de 2 contactos más tierra. Esta variante, que es en el tamaño pequeño, está en un tamaño plástico y aparte tiene la posibilidad de poder darle codificación. Sus características técnicas, como podéis ver aquí, son para 250 voltios de tensión y los contactos pueden soportar hasta 16 amperios. También tenemos la variante 4 del potencia 4/0, 4 contactos, y en este caso aquí podéis observar también los codificadores que comentaba en la anterior versión. En este caso únicamente también tenemos versión plástica, y en este caso estaríamos hablando de 48 voltios, 12 amperios. Hay que comentar que de la 4.0, aparte de la variante 4, tenemos la variante 14,
que podéis ver aquí. Esto es decir, en el tamaño que habíamos comentado, el tamaño grande del push-pull, que aún así sigue siendo más pequeño que un 3A. En este caso, sí que tiene la posibilidad de tener un polo más para el tierra, tiene la posibilidad de tener codificación y aparte podemos tener versiones metálicas y versiones de plástico. Y aparte aumentamos la posibilidad, tenemos 400 voltios para las fases en caso de querer pasar, y en caso de querer pasar un tierra sería 230 voltios, y luego 16 amperios para los contactos, igual que lo que podríamos tener un contacto tipo Jané, ¿vale? Es un conector muy versátil y muy interesante para aplicaciones a motor, aparte con soluciones también para PCB. Ya si nos vamos a la parte de señal, tenemos también estos dos contactos de aquí, uno de 10 contactos, estos dos conectores de aquí, uno de 10 contactos y luego esta versión de 20 contactos que únicamente se vende como cableado sobremoldeado. En este caso no se puede obtener el conector aparte, en el de 10 sí, pero en este no. El de 10 utiliza contactos sub-D y en este caso podrían llegar hasta 5 amperios de intensidad de trabajo y corriente de trabajo y 50 voltios de tensión de trabajo. Tiene una densidad muy grande de contactos, como podéis ver aquí, y es muy interesante para soluciones donde otros tipos de conectores quedan excluidos debido a la necesidad de un tamaño reducido, de un espacio limitado. Si nos vamos a conectores de comunicación, tenemos el típico RJ45. En este caso tenemos prácticamente todas las opciones. Eso quiere decir que tenemos categoría 5 y categoría 6, como podéis ver en la imagen. Tenemos versiones de plástico y de metal. Tenemos versiones a crimpar y versiones IDC, es decir, sin necesidad de utilizar herramientas. Tenemos versiones rectas y tenemos versiones acodadas a 45 grados, como las que aparecen en la imagen. Es decir, prácticamente cubrimos todos los requisitos. También versiones para gigabit de Ethernet, para 10 gigabit. O sea, realmente el RJ45 tiene prácticamente toda la gama completa en la gama push-pull. También tenemos conectores de fibra óptica, tanto para monomodo como para multimodo. En este caso tenemos dos versiones, una de 2 contactos SC y también para 2 contactos LC. Y en ambos casos con versiones plásticas y también versiones metálicas. También tenemos un push-pull híbrido. En este caso, ¿por qué se le llama híbrido? Porque nos permite pasar datos, o una comunicación y aparte una pequeña potencia. Los datos que podemos pasar los pasaríamos con estos 4 contactos que tenemos aquí arriba y nos permitiría llevar hasta 100 megabits por segundo, es decir, una categoría 5. Y luego aparte, estos 3 contactos que hay aquí nos permitirían llevar una pequeña potencia de 48 voltios, 5 amperios. Todo en un único conector de un mínimo tamaño. Ya si nos vamos a 2 ejemplos, antes habíamos visto ejemplos de potencia y ejemplos de señal. En este caso también vamos a hacer una pequeña demostración de la reducción que podemos llegar a obtener. En este caso hablaríamos de un conector también típico, 230 voltios, 16 amperios. La solución típica es utilizar un tamaño 6E, un tamaño 6B. En este caso, la primera solución que puede pensar alguien es decir, bueno, pues podría utilizar un 3A o un tamaño 4A, que son bastante conocidos y toda nuestra competencia los tiene. Pero he aquí que hay un problema, que es que estos conectores solo llegan hasta 10 amperios. Por lo tanto, no podríamos utilizar una versión de 16 amperios. Mientras que si nos vamos al Push-Pull Power 4/0 en su variante 14, sí que podríamos utilizarlo para los requisitos exigidos por este motor, por esta solución, y obtener una reducción de prácticamente un 82% con respecto a lo visto anteriormente. Incluso aquí también tenemos una reducción de precio de un 35%. Y aparte una reducción de referencias, aquí tendríamos que pedir 4 referencias y aquí solamente 2. Para acabar, fijaos aquí que se ve como por ejemplo estos contactos de tipo azul, es que esta versión que tenemos aquí es la versión Quick Lock, es decir, no necesitas herramientas especiales, igual que en el caso de aquí arriba que solamente necesitas un destornillador, en este caso también con un destornillador podríamos hacer la terminación
del cable con el contacto. Para que podáis ver la diferencia de tamaño, en este caso tenemos aquí un tamaño 6B y en este caso el push-pull variante 14. ¿Vale? También es una reducción considerable, contando de que aquí hay que tener en cuenta el enclavamiento y el espacio requerido para poder manipularlo. Pensad que el enclavamiento, una cosa, tiene este asa para poder ayudarte el dedo para subirlo y bajarlo. Esto implica que también necesitas un espacio aquí para poder meter el dedo y realizar tal operación. Como antes habíamos visto una aplicación de potencia y otra de señal, también vamos a hablar aquí de una aplicación de una conectorización de un cable con 10 señales. En este caso, normalmente la gente, por desconocimiento, suele irse a los tamaños conocidos y que toda nuestra competencia tiene. Y yéndose a la gama Han, pues lo más típico es que se vayan a un 10C o un tamaño 10B. En este caso nosotros podríamos utilizar, siempre que hablemos de señales de pequeño amperaje, podríamos irnos a un push-pull signal de tamaño 10 y en este caso realizar una reducción de prácticamente un 86%. Sí que es cierto que en este caso hay un pequeño incremento en el precio, pero entendemos de que si el cliente está buscando una solución que permita un mínimo espacio en el equipo, esto bien lo vale. Bueno, y hasta aquí la sesión de hoy. Ahora vamos a abrir la ronda de preguntas. Si alguien quiere realizar cualquier tipo de pregunta, puede contactarnos ahora mismo enviando un mensaje o en caso de que quiera hacerlo a posteriori también nos puede enviar un correo en el cual estaremos encantados de darle una respuesta y ayudarle en todo lo posible. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, sí, es verdad. Nos comentan aquí de que en esta solución que tenemos aquí en pantalla, si está considerado el prensaestopas. En este caso no lo habíamos considerado. Aquí en esta, en esta versión habíamos considerado una capota y una base para el Han 10C, pero no habíamos considerado que aquí al pedir la referencia nos viene con un prensaestopas. Por lo tanto, el coste del Han 10C seguramente sería algo más elevado y por lo tanto a lo mejor la reducción del 8% podría llegar a ser incluso negativa. Pero gracias por el apunte. Si hay alguien, a ver. Me preguntan aquí qué tipo de contactos utiliza la gama push-pull. Bueno, en este caso depende del tipo de contacto del tipo de modelo que utilicemos. Por ejemplo, el push-pull signal utiliza contactos tipo sub-D, mientras que en otros tipos de conectores como puede ser el push-pull de potencia, tiene versiones Quick Lock y tiene sus propios contactos. Hay unos tipos de contactos que son la gama Han-P que se utilizan en algunos módulos de la gama push-pull y en este caso pueden llegar hasta 16 amperios. Pero todo depende. El SC, el de fibra óptica también tiene sus propios contactos SC y LC. Bueno, hay que mirar cada modelo en este caso. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, daros las gracias por asistir a este webinar y emplazados a que el mes que viene volváis a asistir a un nuevo webinar que realizaremos, que en este caso estará centrado en los conectores industriales Han y en aplicaciones para PCB. Pues muchas gracias a todos. Cualquier pregunta, contactarnos por correo y hasta la próxima.